Buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fate War y en esta ocasión les traigo un video de tips o cosas a considerar cuando están comenzando en el juego. Más que nada para optimizar ese proceso inicial en sus cuentas y tratar de sacar el máximo beneficio para aprovecharlo. Entonces, cosa muy importante a tener en cuenta. Lo principal, unirse a un clan o alianza. Si puede ser del top 10 en adelante, top 1 incluso, mejor. ¿Por qué? Porque las recompensas van a ser mejores. No solo en el aspecto interno del clan, sino en el apartado de eventos. Entonces, estar en un clan les da varios beneficios. Por un lado tienen, por ejemplo, el tema de estadísticas, tanto para construcción, investigación, cacería, producción de recursos. También en el apartado de estadísticas de batalla, les van a aumentar las estadísticas de sus tropas de combate. En términos de recompensa internas del clan, van a tener las recompensas por compra, que es decir, cada vez que ustedes compren un paquete o sus compañeros compren un paquete, van a aparecer regalitos acá que los pueden abrir y les van a dar justamente recursos, aceleradores, gemas, puntos de VIP, monedas de la tienda, Lustelia para tirar en el muelle y conseguir héroes, entre otras cosas. La recompensa por actividad es lo mismo, pero a diferencia de los paquetes de compra, estos se obtienen matando Melaformes en el mapa. También tienen una hacienda del clan, que esto es un detallazo en este juego. Para los que ya estén en un clan más desarrollado, esto es interesante porque también los paquetes que sus compañeros compren, un porcentaje va a ir a la tesorería y este oro que está reservado lo puede asignar luego el líder de la alianza o el tesorero a ustedes, y con este oro justamente ustedes lo pueden utilizar como moneda en el juego para comprar paquetes que valen dinero real. Entonces tengan en cuenta eso. También tienen una tienda del clan donde justamente pueden acceder a aceleradores, algún que otro potenciador de recursos, de ataque, de defensa, reubicadores. También hay libros de experiencia, escudos, entre otras cosas, pero eso ya depende de los líderes si lo quieren poner en la tienda del clan o no. Otro aspecto importante de estar en un clan, las ayudas. Claramente, esto les va a acelerar mucho las investigaciones y las construcciones. Entonces, estar en un clan tiene múltiples beneficios. Es fundamental que estén en un buen clan. Van a crecer mucho más rápido. Siguiente cosa a tener en cuenta. Vamos con el tema de las pruebas ancestrales y estadio de leyendas. Esto es un tip a tener en cuenta para los que están desbloqueando ciertos tier de tropas. Es decir, si ustedes ya tienen todas las T2 y están por desbloquear una T3, cuando la desbloqueen les va a salir aquí. Es decir, si yo tuviera todas T2 me saldrían justamente esta cantidad de tropas, pero como yo ya tengo desbloqueadas las T4 y las T3, también me salen estas opciones. Entonces cuando ustedes tengan T2 y vayan a desbloquear T3, o si tienen T3 y vayan a desbloquear T4, el juego en este apartado de lo que viene siendo la prueba ancestral y también en el estadio de leyendas, pueden, digamos, entre comillas, abusarlo y utilizar esa tropa que justo acaban de desbloquear para llenar estas tropas, porque el juego automáticamente en este tipo de eventos que son contra la máquina les provee la totalidad de la marcha, en este caso 205.000 tropas. Entonces pueden aprovechar ese tier más alto de tropa que ya desbloquearon y avanzar un poco más en los capítulos. Úsenlo de manera inteligente. Yo en mi caso estoy usando una doble línea de infantería porque justamente tengo los hacheros T4. No tengo caballería, tampoco planeo armarla, pero para los que quieran armarla está la opción, lógicamente, pero yo prefería hacer una doble línea aprovechando que tengo la T4 de infantería frontal. Y atrás justamente tengo la T3, aunque también creo que tengo los jinetes, así que vayan aprovechando lo que vayan desbloqueando porque les va a permitir avanzar más rápido en estos capítulos. No es que necesitan desbloquear la tropa y además entrenar 100.000 o 200.000 tropas. El juego ya automáticamente se los da. Lo mismo aplica para el estadio de leyendas. Les voy a mostrar acá, vamos a atacar a un oponente cualquiera. Acá, como pueden ver, les va a salir la misma opción. Si ustedes desbloquearon recién la tropa, configúrenlo inteligentemente nuevamente y armen esas marchas para aprovechar, sacar un plus en este tipo de eventos. Cosa a considerar, vayan subiendo el salón del líder porque, como pueden ver, en este caso, tanto en la prueba ancestral como en el estadio de leyendas les va a permitir agregar más marchas.
la prueba ancestral. De hecho, lo fundamental sería que lleguen al salón nivel 20, porque ya les permite usar las 5 marchas. Creo que a nivel 18 les dan 4 marchas y no sé si al 12 o al 15 eran las 3 marchas. Entonces vayan subiéndolo. Si pueden llegar al 20 lo antes posible sería lo ideal. Siguiente cosa a tener en cuenta. Vamos con el tema de la mansión del líder. Es importante que tengan sus pollos constantemente haciéndose. Ya cuando llegan a nivel 5 después van a tener la posibilidad de desbloquear los conejos y más adelante los corderos, cervatillo entre otros. ¿Por qué? Porque les van a arrojar recursos importantes tanto para intercambiar en la casa de comercio por oro, que el oro es un recurso bastante escaso, las moneditas de oro, y también les van a tirar algún que otro recurso para subir los artefactos, que ahí vamos con el siguiente tip. Tema artefactos. Como pueden ver hay 7 piezas de armadura. Hay 4 tipos de tropa. Hay 2 para lanzahachas, que son la espada de hierro y la corona de hierro, como pueden ver. Hay 2 para los berserkers, que es la infantería, que tienen el escudo y la armadura. Y también hay 2 para caballería, que son las botas y los pantalones. Y luego tienen una sola pieza, que es para los jinetes, que es, digamos, la especial, entre comillas. Cosa a considerar, tienen varios tier de armadura, entonces es algo que esto les va a llevar tiempo. Llegar en especial al nivel superior, como pueden ver, no es tan accesible. Entonces, si hay algo que es largo en este juego, parece ser definitivamente el tema de la armadura para subirla más que nada a la parte legendaria y superior. Entonces, les va a llevar tiempo. La parte común la van a tener que subir 1 estrella y luego a verde, de verde 2 estrellas y luego azul, 3 estrellas y a morado, y así con los siguientes tiers. Otra cosa a tener en cuenta: suban la armadura en base a lo que ustedes estén armando. Es decir, si su cuenta la están enfocando en berserkers o lanzahachas, suban primero justamente la armadura que les dé estadísticas de ese tipo de tropa. Lo mismo aplica para las gemas. Es decir, en las runas aprovechen las que les dan estadísticas para el tipo de tropa que ustedes estén usando. No vayan a usar, por ejemplo, una gema que les aumente, no sé, por decirles, la velocidad de los jinetes de bestias, porque ustedes no usan jinetes de bestias y si usasen, la velocidad tampoco es que sea tan importante. Entonces, traten de buscar ataque, defensa, en daño, en las runas que beneficien a su tipo de tropa, básicamente, lo que ustedes estén armando. Siguiente tip a considerar, tema del VIP. Sí o sí suban a VIP 9, porque de VIP 1 a VIP 8 les van a dar recuerdos de héroe élite, y a partir de VIP 9 les dan recuerdos de héroe legendario, Lustelia especial y también conocimiento avanzado. Ya luego, si quieren seguir, VIP 10 les va a dar el tema de activar la recolección automática, como pueden ver. Es interesante porque si se quieren desconectar y quieren dejar automáticamente las tropas recolectando, es útil. Y ya luego en VIP 11 no solo les van a dar un recuerdo, sino que les dan 2. Ya VIP 2 es lo mismo, les incrementan un poco el tema de las estadísticas. Pero lo fundamental sería VIP 9, más que nada porque es súper accesible. El juego les da prácticamente las 120.000 gemas necesarias para llegar en los primeros días. Así que gástense las gemas en el VIP, es lo más importante. Luego yo diría que las gemas ya las pueden usar en otra cosa, como puede ser el tema de la cacería de monstruos. El vigor, que lo tienen acá, lo pueden comprar con gemas. Es decir, yo me gastaría, después de llegar a VIP 9, que es lo que vengo haciendo yo, me vengo usando las gemas en el vigor. Llenan de vigor, se pueden pasar, pueden abrir la cantidad que ustedes quieran. Yo suelo hacer unos 10.000 de vigor y lo dejo en cacería automática. Es decir, yo tengo que hacer cosas, dejo el teléfono o la compu haciendo la cacería automática. Lo setean acá, pueden elegir el nivel de melaforme que ustedes quieren hacer. Yo en mi caso tengo el 20, que es un nivel bastante accesible, no es difícil de matar y provee buenos recursos, y lo dejan cazando. Es importante justamente gastarse esto porque no solo van a subir los héroes, sino que les van a dar muchos recursos. Estas cajas, que lo tenemos acá, tema de recursos, como pueden ver, yo tengo acá 1700. Y esto fue cazando un poco nada más. Yo he llegado a tener 10.000 porque he dejado cazando unos 20.000 de vigor y créanme que son muchos recursos. No es fácil conseguir recursos y más a partir de Castillo, digamos del Salón 17 en adelante ya cuestan varios millones, entonces la cacería les va a ayudar muchísimo, muchísimo a la hora de conseguir recursos. Si lo quieren hacer un poco más rápido, tienen este otro tip,
que lo he dado en el video de héroes, que pueden cazar acá dentro del castillo, pueden reunir una tropa y cazar en los lobos, que es mucho más rápido. Como ven, sale del portal y ya farmean ahí, entonces ponen una marcha ahí, la otra marcha acá y también se farmea rápido. Siguiente cosa a tener en cuenta, círculos de sabio, lo dije en el primer video y lo vuelvo a recalcar, suban los círculos de sabio. Si bien tienen otro tipo de edificaciones como pueden ser la pesquería, también tienen aserraderos, minas, también tienen granjas, pero lo más importante son los círculos de sabio. Aprovechen los círculos de sabio porque es fundamental para el tema de las tecnologías, si no se van a quedar estancados. Utilicen los potenciadores también en el círculo de sabios, aprovechen esto que les dan un montón el juego en diversos eventos, entonces úsenlos justamente acá para optimizar y maximizar esa producción, especialmente cuando se van a desconectar. Tienen círculo de sabio pequeño, luego hay mediano y grande a medida que vayan desbloqueando las zonas. A ver si lo tengo por acá, si mal no recuerdo. Acá está el mediano y luego ya van desbloqueando en la última parte el grande. Entonces suban, mejórenlos, gástense el oro acá. No se consuman todo el oro, tengan cuidado porque como dije, el oro no es fácil de conseguir. Súbanlo a un nivel decente, que tengan una producción útil, pero sin gastarse todo el oro porque después el oro también lo necesitan para tecnologías. La T4 cuesta 1 millón de oro desbloquear una T4. Entonces es a considerar eso. Siguiente cosa a tener en cuenta, hay una construcción por aquí que está medio escondida, el cuartel de mercenarios. Mejórenlo lo máximo que puedan, creo que a nivel 5 ya les desbloquean todos los slots. ¿Por qué es importante? Porque les van a proveer de tropas de tier más altos. Es decir, si ustedes tienen T2 les van a dar T3 o incluso T4 si tienen suerte, y si tienen T3 les van a dar T4 para reclutar. Entonces es útil, son tropas extra de tier más alto que siempre son bienvenidas. Bien, pequeño cortecito ahí que ando sin batería. Siguiente, estamos con tips, vamos con la atalaya. Otro tip fundamental. Tienen que hacer estas exploraciones sí o sí. Traten de llegar al nivel 10 lo antes posible. No solo les van a dar recompensas a medida que vayan haciendo las exploraciones, sino que como pueden ver, a medida que vayan subiendo el nivel también les van a dar gemas, les van a dar oro, les van a dar vigor. Pero a partir del nivel 10 se desbloquea algo muy importante, que es la tienda de la atalaya, que como pueden ver pueden canjear las moneditas que vayan consiguiendo por recuerdos de héroe legendario, que son muy útiles para subir cualquier tipo de héroe. También les van a dar recuerdos de Kaltas, que está bueno para complementarlo con los de la prueba ancestral, y de Vista, que es un excelente héroe de soporte, recuerden. Entonces muy útil el tema de la tienda de la atalaya. También les dan recuerdos de Rex, de Reynald por si no llegaron a completarlos, y de Baldur, que cabe destacar que me parece que los desarrolladores no sé si lo hicieron a posta o les salió mal, pero el evento está bastante complicado de completarlo. Por lo menos si no tenés una idea básica previa de cómo completar esto, me parece que no se puede llegar al final. O sea, a mí me quedan 4 horas y he estado todos los días jugando, tratando de completar al máximo y no voy a llegar. De hecho, hoy regalaron los desarrolladores 120 martillos porque creo que se dieron cuenta que estaba un poco difícil de maxearlo, el tema del camino de Baldur. Entonces se van a quedar cortos con los recuerdos de Baldur. Yo voy a intentar pushearlo un poco más ahora, pero se van a quedar cortos. Entonces es útil la atalaya porque, como les digo, pueden conseguir fragmentos de Baldur si se quedan cortos para subirle a los últimos niveles de habilidad. Siguiente tip a tener en cuenta, bueno, yo ahora tengo todas las zonas desbloqueadas, pero ustedes les van a seguir con niebla. De paso, ya que estoy acá, les digo, yo esto no lo maté, por ejemplo, pero esto, por ejemplo, que tienen como un monstruo custodiando los cofres, si los hacen, estos cofres les van a dar gemas, me parece, y también monedas de oro y conocimiento. Entonces es útil que vayan eliminando eso. Pero mi punto no era esto, sino que cuando ustedes tienen la niebla y quieren desbloquear las zonas más rápido, yo no tengo acá para mostrarlo, pero les van a salir los monstruos de cada zona. Tengan en cuenta que pueden atacar uno por uno, y si lo eliminan, se queda eliminado. Es decir, no tienen que eliminar los 3 monstruos a la vez para desbloquear la siguiente zona. Es decir, por zona creo que hay 3 monstruos. Entonces ustedes eliminan un monstruo de la zona, regresan las tropas, se curan, eliminan el segundo, regresan las tropas, se curan y eliminan el tercero. Si está muy difícil llegar a la siguiente zona, lo que pueden hacer justamente es eso. Eso les va a ayudar a desbloquear las siguientes zonas más rápido. Bueno, y por último, ya para cerrar con el video, ya recomendación mía,
sean pacientes con el juego. Sean pacientes con los héroes, con subir el castillo, con las tecnologías, con ir avanzando en el juego. Acaba de lanzarse hace menos de una semana, entonces yo sé que hay mucha gente que quiere ya tener una marcha maxeada, quieren tener el castillo al máximo, quieren desbloquear las T6, quieren tener la armadura al máximo. Es cuestión de paciencia estos juegos, no se consigue todo rápido a menos que estén dispuestos a literalmente dropear una buena cantidad de dinero. Entonces la paciencia es clave en estos juegos, y más a la hora de desbloquear héroes, porque hay mucha gente, he leído mucha gente en Discord que se anda quejando, o más bien preguntándose por qué no está tan subida la estadística para sacar héroes como puede ser Raid o Karl en el tema de la búsqueda aquí en el Muelle Milagroso. Se pueden obtener, sí, pero necesitan bastantes Lustelias. De hecho, creo que en el reino hay uno que ya tiene Raid, si no me equivoco. Se pueden conseguir, sí, pero van a necesitar bastantes Lustelias. Entonces, igual más adelante hay eventos. De hecho, ahora mismo mañana creo que hay un evento del líder supremo que les van a dar a Erin. Luego seguramente van a ir agregando a Raid y a Helda. Más que nada estos tres, como les digo. Erin es excelente para caballería, Raid es excelente para infantería, Helda es excelente para el tema de los lanzagachas o tiradores. Entonces yo sé que son héroes que quiere todo el mundo, pero tengan paciencia en ese aspecto. Y luego, lógicamente, el tema de construcciones, investigaciones, vayan a su ritmo, que nadie los apure. Lo mismo, hay mucha alianza que sé que andan sacando gente al inicio y quizás no está tan bien desde nuestra perspectiva, pero por otro lado las alianzas compiten por el poder en los primeros días. Entonces vayan a su ritmo. Yo después igual quizás subo un video en cuanto a cómo subir poder, pero lo básico igual para que tengan idea, lo que más poder les da es los héroes. Traten de subir los héroes como puedan, mínimo el 30. Construcciones, investigaciones también les dan mucho poder, y el tema de los círculos de sabio, los aserraderos, las minas, todo esto también les infla el poder, pero como les digo, yo no recomiendo gastarse el oro acá, pero les infla bastante el poder esto. Entonces si necesitan subir un poco el poder porque se tienen que quedar en la alianza, lo pueden recurrir, digamos, a subir las minas pequeñas y tratar de sacar un poco de poder de ahí. Pero bueno, como les dije, sean pacientes, traten de divertirse. Los juegos, la mayoría de nosotros, yo por lo menos lo instalo para divertirme, para pasar un poco el rato. Y traten de hacer todos los eventos que puedan. Los primeros días no hay mucho evento, pero ya después hay otro tipo de eventos. Yo el siguiente video seguramente lo voy a hacer, del reino contra reino y la llamada de Valhalla, por lo menos para que estén en el canal. Pero traten de hacer todos los eventos. Grito de guerra es muy importante que lo hagan. Es más que nada farmeando, consumiendo vigor, ya lo pueden completar, y como pueden ver son prácticamente 10 Lustelias por día que van a conseguir. Así que hagan los eventos, hagan todas las misiones, sean pacientes y diviértanse, lo más importante, en el juego. Bueno, muchas gracias por ver este video nuevamente y nos veremos en el que sigue. Hasta luego.